errores en la argumentación, se llaman falacias. Básicamente, las falacias, en la definición clásica, es una argumentación psicológicamente persuasiva, pero lógicamente incorrecta. Es decir, suena bastante convincente, suena bien, ¿no? Si la pensamos así sencillamente, pero si la analizamos un poco, vamos a darnos cuenta que hay algo inconsistente, hay algo que no cierra. Las falacias las cometen mucho los políticos, sobre todo en debates. Están llenos los debates políticos de falacias. Se habla mucho también o se cometen en los programas de televisión. Los productos cuando quieren vender, las empresas cuando quieren vender un producto suelen utilizar falacias. En el día a día nuestra mamá puede decir muchas falacias, nosotros también podemos decirle muchas falacias a ella. Si nosotros las entendemos, las reconocemos y las pulimos, podemos hacer que nuestros argumentos sean mucho más claros, sean mucho más objetivos, ¿no? Podemos, en ese sentido, volvernos un poco más agudos cuando hablamos, pensamos y decimos las cosas. Bien. Normalmente hay dos motivos para usar falacias. Uno es la ignorancia, una persona que no conoce o no sabe cómo hablar, cómo argumentar y utiliza falacias. Muchas veces la gente que no tuvo estudios, digamos, formales, utiliza falacias porque en realidad vienen de una tradición, de su costumbre, qué sé yo. Pero las falacias más graves son sobre todo las que se cometen con intención, ¿sí? Con intención de engañar, con intención de afectar a otro. Bien, la primera se llama ad hominem, o contra la persona. Les digo que yo voy a utilizar son 10, vamos a llegar por lo menos a ver si 6, y las otras 4 ustedes las pueden repasar, leer. Me parece que esas 6 son las más comunes. Esta falacia es un ataque directo a la persona con la que hablamos, sin tener en cuenta su argumento. O sea, yo directamente critico a la persona, lo trato de desautorizar diciéndole que o viene de un origen indeseable, o que viste mal, o que, no sé, hizo algo en el pasado con lo cual yo lo juzgo y digo que no tiene autoridad para hablar en el presente. Entonces, es un ataque contra la otra persona. Como les decía, se puede atacar la nacionalidad, la religión, los rasgos raciales, y puede ser directamente ofensiva cuando va dirigida a la persona. Por ejemplo, usted que obtuvo la peor calificación en la universidad, me va a hablar de inteligencia. Esa se la dijo justo en un podcast que hacemos, Víctor la estuvo investigando. Esa se la dijo Donald Trump a Biden. Biden le dice, oiga señor, pero ¿cómo? No, perdón, oiga señor, pero presidente, usted ha manejado la pandemia muy mal, le faltó inteligencia para manejar la pandemia. Entonces Trump le dice, pero inteligencia, dice, tú me vas a hablar de inteligencia a mí, que fuiste el último de tu promoción, o sea, como diciéndome, me estás cargando, ¿cómo me hablas de inteligencia cuando tú fuiste el último de tu clase? Entonces, ¿o cómo puede hablar usted de transformar el país si tiene un hijo ilegítimo? Fíjense, claramente, cuando hay argumentos para usarla, de alguna forma estaría justificado. Por ejemplo, un político que habla de amor a la patria, no sé, que habla de cambiar el país, de no sé, eliminar la corrupción, y resulta que tiene evidencia de corrupción, ahí sí hay como cierta contradicción. Uno podría criticar o hacer un juicio moral de sus actos, ¿no? Y ahí no sería tanto falacia, porque estaríamos tratando de descifrar o de revelar esa contradicción en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Pero cuando el ataque va dirigido a la persona simplemente para descalificarla y eso no tiene relación al tema del que estamos hablando, ahí sí sería falacia. Pero también fíjense, hay muchas falacias contra la persona, ad hominem, que son circunstanciales.
que más que atacar a la persona se ataca a la circunstancia, o sea, porque es sacerdote, porque es ingeniero, porque es filósofo. Entonces yo no ataco a la persona, sino ataco a la circunstancia de alguien. Por ejemplo, ¿qué puede saber un sacerdote sobre los hijos si no ha tenido ninguno? ¿No? De hecho, hay sacerdotes que son orientadores familiares y son buenísimos, y no se justifica que yo diga que porque no han tenido familia no saben nada de familia, ¿no? O la típica, ¿no? De la feminista que dice, bueno, ¿y tú por qué te metes a opinar sobre el aborto si eres hombre? Tu condición de hombre te vuelve incapaz de opinar sobre los asuntos del aborto. Bueno, y entonces, ¿qué pasaría con un obstetra, con un médico cirujano, con alguien que tiene que ver con temas de la mujer? Bueno, no puede opinar o no puede ser médico simplemente porque es hombre. Entonces, fíjense cómo ahí sí cae directamente en cierta contradicción. No podemos descalificar a alguien por la circunstancia si lo que dice tiene coherencia, es verdadero y tiene fundamentos, digamos. O el típico que dice, ¿no? Curas hipócritas hablan de cuidar a las familias y son abusadores. Claro, yo estoy tomando un hecho lamentable de casos de sacerdotes que han sido pedófilos, pero y acá también se mezcla como con una cierta generalización, ¿no? Generalizo que todos los curas son abusadores. Es una falacia que vamos a ver ahorita. Pero bueno, nada, estoy tomando el concepto de cura para decir que no pueden hablar de cuidar a las familias por su situación de cura. O la típica, ¿no? ¿Qué puede saber un político de amor a la patria? Yo no estoy hablando de un político concreto, simplemente digo, no, como es político y amor a la patria son contrarios, son contradictorios, no se pueden dar juntos. Es como un círculo cuadrado. No, de hecho, hay políticos, aunque no hay muchos casos, que realmente tienen amor a su patria. O esta frase, ¿no? No me importa lo que diga Adrián sobre caridad y obras sociales. No le creo nada porque es un ateo militante. Es decir, no porque sea ateo, está incapacitado para hablar sobre caridad y obras sociales, ¿no? Yo lo estoy descalificando simplemente porque no es creyente. Eso sería una falacia contra la persona circunstancial, la circunstancia de ser ateo. Falacia ad populum o falacia de lo popular. Es muy sencillo, es básicamente apelar que algo es bueno, verdadero, justo, simplemente porque la mayoría lo hace o porque la mayoría dice que esto debe ser así, ¿no? Es la lamentable herencia de lamentable y no lamentable, digamos, es una bendición maldita bendición desde Rousseau, ¿no? El contrato social, de que si la democracia dice que es bueno, entonces es bueno, ¿no? Si la mayoría opina que esto es así, bueno, es así, y de alguna forma por eso la democracia niega ciertos principios universales, verdades absolutas, porque la democracia es lo que la mayoría diga, y según esta visión russeana, lo que la mayoría diga siempre va a ser correcto, ¿no? Y esta falacia, tu mamá te da un cachetadón diciéndote, claro, y si la mayoría se tira un pozo, tú también te vas a tirar, porque tú le decías a tu mamá, no, mamá, es que mis amigos van a ir a la fiesta. Y si tus amigos también van a la fiesta, tú también. Y bueno, entonces como uno trataba de utilizar esta falacia para que te dejen ir a algún lugar, porque la mayoría de los amigos iban a ir, entonces era como el argumento. Y, por ejemplo, este caso. En la mayoría de los países del primer mundo, la legalización del aborto, no puedo leer ahí, bueno, la legalización del aborto se ha dado, por lo tanto, tendrá que ser aprobado en el nuestro. Entonces, fíjense cómo mucha gente la utiliza para decir que se debería legislar ciertas cosas en nuestro país, porque ya la mayoría ya lo hizo, ¿no? Bueno, es muy sencillo. La mayoría de adolescentes escucha a Justin Bieber. Justin Bieber debe ser un gran artista. Falacia
de apelación a la autoridad, en latín ad verecundiam. Ojo, normalmente las encuentran en latín porque también fue Aristóteles el primero que las clasifica. Entonces, hay se encuentran en latín, pero también las podemos traducir directamente, ¿no? Y creo que sería más sencillo. Apelación a la autoridad es la falacia que utilizamos cuando tratamos de argumentar algo fundamentándonos en una autoridad, ¿no? Puede ser una persona, un libro. Normalmente la falacia se da cuando lo que yo trato de defender, esa autoridad que yo utilizo no tiene nada que ver, ¿no? Ahí se nota clarito la falacia. Por ejemplo, yo digo, no, pero ¿sabes qué? Tú deberías de tomarte, no sé, un té de manzanilla para que se te cure el dolor de estómago. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué lo dices? No, porque Shakira dice que el té de manzanilla cura el dolor de estómago. Entonces, es apelar a una autoridad para defender algo que estoy tratando de defender, pero que esa autoridad normalmente no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Si lo dijo Stephen Hawking, seguro tú sabes más que Hawking. Es decir, yo le pongo directamente una autoridad y con esa autoridad yo sé que no me va a poder contradecir, pero en realidad no estoy mostrando argumentos, simplemente le tiro la autoridad. A veces cuando la autoridad sí tiene algo que ver con el tema, no se ve tanto la falacia, pero sí sería falacia si yo no argumento nada, sino simplemente digo porque lo dijo tal, ¿no? Porque lo dice la Biblia, porque lo dice el científico, porque lo dice mi mamá, qué sé yo. No es nada bueno comer antes de ir a nadar. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo Gisela en el programa de la noche. Esta falacia, fíjense, vamos a hacer un cambio. Esta falacia en realidad ha mutado en nuestro tiempo. Ahora es at YouTube o at Google, ¿no? ¿Por qué es verdad? Bueno, porque lo vi en Google y en Google tiene que estar la verdad. ¿O por qué fundamentas esto? Bueno, porque me lo encontré en Wikipedia, porque me lo encontré en Google. Entonces, los adolescentes de nuestro tiempo apelan a autoridades como Google, como blogueros, como youtubers, para tratar de defender una idea. Ya no es como una autoridad, como el rey, como la Biblia, como qué sé yo, sino son la autoridad del señor YouTube. Bien, falacia de generalización inadecuada es también muy sencilla. Es luego de uno o varios hechos concretos, particulares, yo afirmo que todo es así. No sé, la típica chica que ha tenido mala suerte en tres relaciones de noviazgo y dice, no, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Yo sé que esto les es muy como muy propio, sobre todo los peruanos, ¿no? Esa rivalidad que se tienen entre los chilenos, ¿no? Chile-Perú. Pero yo digo, bueno, conocí dos chilenos mala onda, entonces todos los chilenos son mala onda, ¿no? O históricamente los chilenos han sido malos con nosotros, entonces deben ser malos. Entonces, es generalizar algo a partir de un caso o de varios casos particulares. Las reglas del silogismo nos dicen que nunca de dos casos particulares yo puedo afirmar algo universal. Es decir, Juan come zanahorias, Pepe come lechugas, Adrián come manzanas, entonces todos los hombres comen frutas y verduras. No se justifica en absoluto que de algo particular yo llegue a algo general. Es, como les digo, es bastante simple. Normalmente esta generalización viene movida por sesgos o por ciertas posturas que asumimos, ¿no? O ciertos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, todos los mexicanos son borrachos, todos los yanquis, todos los americanos son fríos, todos los alemanes son cuadrados y estructurados, todos los colombianos son alegres o son felices, todos los brasileños bailan samba, qué sé yo. Entonces uno tiene como ciertos prejuicios culturales. Todos los argentinos son mala onda, son soberbios. Esos prejuicios creo que se van suavizando cuando uno va conociendo a ese tipo de gente, ¿no? Pero normalmente solemos generalizar la realidad.
La quinta es la falacia de apelación a la misericordia, ad misericordiam. Es básicamente mover el sentimiento del otro para que acepte lo que le estoy diciendo. La típica frase de la mamá cuando no querías comer, pero mira, hijo, hay muchos niños en África que no tienen para comer, entonces tú deberías comer porque hay muchos niños que tienen hambre. O la típica de la novia, ¿no? Uno quiere ir a algún lugar o ya planeó algo, dice, pero no vamos a ir al cine, que ya no me quieres. Entonces es muy, muy de las relaciones afectivas, sobre todo a la mujer, utilizar esa falacia, ¿no? De apelar a la emotividad, a la emoción, para lograr algo. La utilizan mucho los políticos. En el debate del 2018 en México, el Bronco, que era un candidato así como bien de campo, ¿no? Que se imponía según él, en un momento le preguntan a los candidatos, bueno, ¿y ustedes por qué quieren ser presidentes del país? Entonces el Bronco empieza diciendo, queridos ciudadanos, mi madre hace 5 años, cuando tenía un cáncer terminal, me dijo, hijo, tú eres la mejor opción para este país, el país te necesita. Y antes de morir, mi madre ya había señalado mi destino. Entonces, es como mover el sentimiento de la gente para que uno se conmueva y como conmoviéndose, acepte lo que ese candidato o esa persona te quiere decir, ¿no? El digo, es muy, muy utilizado en política. Y la última que me parece de las más usadas es la de falso dilema. Fíjense, esta falacia se utiliza cuando alguien te propone como 2 opciones, pero como que te encarrila o te lleva para que tú elijas una de esas 2, porque si eliges la otra eres un malvado. Es como que te propone una clasificación maniquea, una clasificación dualista, en lo cual una opción para él es muy buena y la otra es muy mala. Entonces, es como que si eliges la que no quiere que elija, si elige la que él no quiere, te va a tachar o te va a clasificar como malvado, homófobo, racista y qué sé yo. Entonces, o Trump pierde las elecciones o se termina el mundo, ¿no? Mucha gente decía acá, me acuerdo cuando era la elección de Trump, no, si Trump gana, el mundo se termina, ¿no? Los Estados Unidos se terminan. Si Trump gana, el mundo está fundido. Entonces te está diciendo que si no rechazas a Trump, vas a ser como parte de esta maldad. O estás con nosotros o estás con las fuerzas del mal. Fíjese, solamente te doy 2 posibilidades. Si no estás con nosotros, estás con las fuerzas del mal. O usas lenguaje inclusivo o te falta empatía, compadre, ¿no? Si no usas lenguaje inclusivo, no eres empático. Cuando ahí caben muchísimas otras posibilidades. No, mira, la verdad que no uso lenguaje inclusivo porque no es necesario, porque me parece una tontería, porque yo no dejo de ser empático con la gente y no dejo de respetar a la gente simplemente porque utilizo el lenguaje común de la lengua española. O defiende las causas LGTB más, o eres un intolerante y homófobo. Es decir, si no estás con nosotros, con el movimiento, seguramente odias a los homosexuales. No, espérate, que yo no apoye el lobby y todo lo que proponen en política, no quiere decir que yo odie a los homosexuales, ¿no? De hecho, un caso personal, yo no defendería nunca la causa LGTB, ¿no? Todo este movimiento político. Y tengo un primo homosexual con el que me llevo muy bien, de hecho le tengo mucha estima. O sea, eso no me hace odiar a los homosexuales concretos, ¿no? Es lo que te tratan de vender. O defiendes el aborto o no luchas por los derechos de las mujeres. Fíjense cómo que te lo plantea, ¿no? Si estás en contra del aborto, eres un antiderecho. Nada, y estos ya serían como ya los símbolos como para identificarlos un poco más sencilla, ¿no? Contra la persona, eres una ricachona de un colegio pituco, no tienes autoridad y puedes hablar de la pobreza del país, ¿no? No. Tu condición de ricachón te impide hablar de la pobreza del país. Es una falacia contra la persona circunstancial.
¿Se acuerdan de esta? La mayoría lo sigue, por lo tanto, es verdadero bueno. Es una apelación a lo popular, ¿no? Lo que toda la gente hace, entonces debe ser bueno. Como lo dijo el rey, o lo dijo YouTube, o lo dijo Google, por lo tanto, es verdadero, es bueno, es justo, qué sé yo. Caso 1, caso 2, caso 3, digo, todo es X. Casos particulares nos llevan a una generalización inadecuada. La última es tan lindo, es tan triste, por lo tanto, debe ser bueno, debe ser verdadero. Bueno, con esto terminamos, ya estamos. Les voy a dejar estas falacias simplemente para que las revisen. Voy a tratar de comentarlas la clase que viene. Me parecen muy actuales las dos. Apelación a la antigüedad, decir que siempre lo antiguo es mejor que lo nuevo. Apelación a la novedad, decir que todo lo nuevo, todo lo tecnológico tiene que ser aceptado. Son como dos caras de la misma moneda, porque las dos son falacias. Causa falsa, afirmación de lo consecuente. Muy bien, bueno, con esto terminaríamos entonces. Les recomiendo este documental, si lo pueden ver, está en Netflix, está muy, muy interesante, más que interesante.